Bueno, Julián Moreno es el presidente de APIME y es un amigo de la casa. Hola Juli, ¿cómo va? ¿Qué hace Jorge? Bueno, se nota demasiado que sos amigo. La objetividad a un lado, en este caso. No, la objetividad, yo no creo en la objetividad primero, vos lo sabés. Pero a No veces, creo en, sí, 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 de verdad. Pero a veces no creo en eso. se nota demasiado. Bueno, ¿cómo No, no andan? se nota, no se nota, lo cuento de hecho. Yo te votaría como no votaría otro. ¿Querés que te haga la lista? No, no, ya compartimos muchos de esa lista, así que no, Puedo no hacerte hace la lista, falta. ¿eh? Sí, alta Puedo lista. decirte, puedo decirte que yo no le hubiera ido a pedir gobernabilidad a Carrió, por ejemplo. Es una cosa que te diría, por ejemplo, si estuviéramos en otro lugar. No, no, yo tampoco. Es algo que te diría, por ejemplo. Pero bueno, contarle a la gente qué es APIME. Bueno, PYME es una asamblea de pequeños y medianos empresarios donde los empresarios pymes, nada, participamos, llevamos inquietudes y tratamos de incidir en la vida política del país, actuando gremialmente, digamos, con la idea bueno, de mejorar las condiciones de las pymes locales que abastecen al mercado interno, que viven del mercado interno. Por lo tanto, digamos, como tenemos como premisa un mercado interno pujante, con industria nacional, con desarrollo, con inclusión, básicamente. O sea, entendemos que los sueldos de los trabajadores son fundamentales para que nuestra actividad exista, y bueno, además creemos que dentro del sistema capitalista el mundo pyme y, y hacer grande el mundo pyme es una de las maneras de hacer justicia dentro de los límites que este sistema permite. Así que un poco con esa bandera trabajamos a diario. Si estuviera escuchando a alguien de mi familia, te diría, Moreno, vos sos muy zurdo. ¿Vos sos muy de izquierda, Moreno? Yo fui laburante, eh, no sé bien, si querés, sí, tengo un pasado histórico. Mi vieja es española, vino obviamente emigrada por y expulsada, si querés, por el franquismo. Mi viejo eh, ex delegado de Luz y Fuerza. Todos tenemos una historia política y no renegamos de eso, pero hoy la vida nos posicionó de alguna manera en el mundo empresario, pero no me olvido de dónde vengo, y creo francamente en lo que te digo. O sea, creo que todo lo que nos mueve hoy es el mundo del trabajo, y básicamente la especulación y los excesos, digamos, que tiene el capitalismo distorsionan muchísimo la posibilidad de tener un país más justo. Este, Siempre se puede mejorar, pero bueno, hoy en el sistema tal cual lo tenemos hoy planteado, creo que incentivar la actividad PYME es una herramienta para mejorar la calidad del conjunto y de la media, ¿no?, de la población. Obviamente se puede seguir avanzando, pero bueno, no, dentro de los sistemas que conozco, creo que esta ecuación de capitalismo con alta incidencia PYME es una buena ecuación, por lo menos mucho mejor que la que tenemos ahora. ¿Qué le falta a Argentina para ser un país productivo y no de recursos primarios? Desarrollo, básicamente, fue, digamos, la destrucción del 76 para acá. Se encargó de hacerlo cada vez, digamos, de alejar cada vez más ese horizonte de desarrollo, eh, con insumos en manos de grandes concentraciones multinacionales. Bueno, obviamente es muy difícil porque, no sé, el ejemplo clásico, ¿no?, el aluminio, que llevó el plástico, que es más caro en Argentina que lo que se exporta desde Argentina al mundo. Por darte un ejemplo, es difícil hacerte desarrollar con esa ecuación. Ahora, eh, ya ni siquiera aspiramos. Te escuchaba ahí un poquito el audio de Ígoras hablando de los fideicomisos y demás. Ahora vos fijate que entregamos hasta los alimentos, por lo tanto ahora no solo nos va a costar ser desarrollados, sino que nos va a costar, y ya nos está costando hace varios años, darle de comer a la gente en un país que produce alimentos. Entonces, el sistema se fue devorando, si querés, el horizonte de desarrollo, y hoy el horizonte de tener este
digamos, una sociedad sin pobreza extrema. O sea, estamos cada vez peor y creo que arrancó a los pocos meses de que yo nací, con la dictadura del 76, Ahora, la con pregunta Martínez de es, Oz al frente. si a Argentina le cuesta darle de comer a su propio pueblo, ¿no tendríamos que cambiar algo más que la matriz productiva? Sí, obviamente, la matriz, pero hay que cambiar la propiedad, básicamente, de esa. El Estado fue de a poco, cuando me preguntabas por el desarrollo, yo te decía, de a poco fue perdiendo herramientas. El Estado antes era propietaria del acero, digamos, de los distintos polos petroquímicos, de la industria petrolera toda en su momento. Bueno, también tenía bajo su órbita la exportación de granos. Entonces se fue entregando al mercado, si querés, ¿no? La modernización famosa que en realidad lo que hace es poner en manos de privados herramientas que deberían ser de todos los argentinos. Hoy fabricar en Argentina es más caro que fabricar en casi cualquier lugar del mundo, pero porque los insumos son carísimos y algunos ni siquiera hay, porque tampoco, como no hay desarrollo, tampoco se diseñan, tampoco se ha evolucionado, si querés, como se ha evolucionado en otras zonas, en otras partes del mundo. Por lo tanto, no sé, en metalmecánica no tenemos aleaciones, que hay productos que las requieren y bueno, tenés que terminar importando. O sea, Argentina se convirtió en un proveedor mundial de materias primas, en esa estructura internacional, digamos, de división del trabajo. Argentina es la proveedora de materias primas y casi te diría como principio del siglo XIX, ¿no? Con las situaciones obviamente del siglo XXI, pero hoy proveemos materias primas y no demasiado más, y nos está costando mucho darle trabajo a la gente, o sea, con materias primas no le damos trabajo a toda la población, y bueno, digamos que ahí es donde las pymes, aunque sea forzado un poco el atar el discurso, las pymes tenemos mucho para hacer. Las pymes somos empleadoras netas, o sea que el 70% del empleo privado es pyme, somos el 45% del PBI. Bueno, somos actores fundamentales en la estructura económica argentina. Tenemos que tomar un poco más de protagonismo. Obviamente para eso hay que trabajar fuertemente en la representación real de ese espacio, pero para atar esto con un poco de justicia que te decía en algún momento, un empleador de una pyme que se levanta todos los días a la mañana, abre el galpón, lo cierra, puede ganar, no sé, 10 veces lo que gana el empleado con el menor sueldo. En cambio, en esas multinacionales que no sabes ni siquiera quién es el dueño, digamos, la relación entre los propietarios y el empleado son millones de veces. Y además de eso, esas millones de veces más se las sacan afuera del país, con lo cual generan un problema en la balanza de pagos y bueno, y ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podemos tirar la charla toda la noche A ver, que... te llevo a otro lugar, Juli. Con un dólar alto, como va a seguir estando en Argentina, con empresas que pierden valor porque se devalúa el propio producto que venden, porque la gente no consume por la falta de sueldos acordes. ¿Existe un riesgo cierto de extranjerización, de que vengan grandes multinacionales y se lleven la mitad de la industria pyme del país y la compren para ellos? Y mira, pasó hace poco, justo hoy charlaba con un compañero de Córdoba, la empresa que fabricaba la marca Adrián, que era Ladio, una empresa familiar, que bueno, había crecido. Bueno, claro, el viejo Aladio, 80 y pico años, murió. Los hijos se la vendieron a Amave, la brasilera. Hay también una cuestión cultural, ¿no? Que a veces con un paquete de guita vivís más tranquilo que con una empresa detrás. Y eso un poco tiene muchas cosas que ver en eso, pero el Estado tiene que tomar conciencia de lo que eso implica para una sociedad. Cuando este personaje que te cuento era dueño de la fábrica, ponía camionetitas para traerse los empleados de los pueblos linderos. Tiene todavía, ¿no? Como 2.800 empleados.
la multinacional no creo que tenga ese... Hoy la tomó hace poco, todavía respeta un poco esa lógica, pero cuando le convenga fabricar en Brasil, cuando hay un gobierno que digamos, le genere beneficios poniendo la guita en un bono y no produciendo, producirá lo que quiera en Brasil, importará hacia Argentina el 90% del producto y se quedará con 500 empleados, ¿no? Eso pasa y tiene mucho que ver la visión ideológica del gobierno de turno. Por eso tenemos que cuidar eso, no solo por esta empresa en particular, ¿no? Pero el trabajo de muchos depende de cuidar esa lógica. Hay cosas que no tendríamos que permitir y que culturalmente deberíamos rechazar con mucho más vehementemente. ¿Estamos cuidando esa lógica o me da la impresión de que no? ¿Cómo? Perdona, si estamos Eh, cuidándola. ¿Estamos cuidando la lógica o me da No, la no, impresión de que no? no, esto que te digo pasó ahora, hace un par de meses. Sí, pero en No, Brasil, lamentablemente no. yo te pregunto acá en Argentina, nosotros tampoco cuidamos esa No, esto es lógica. Argentina, lo que te dije es Córdoba, provincia de Córdoba. Ah, Córdoba, Esto yo que te entendí que era en cuento Brasil. es, no, el dueño del cordobés, los hijos del cordobés se la vendieron a Mave, que es una empresa brasilera de electrodomésticos, que se apropió de la empresa cordobesa, y a eso iba. La empresa cordobesa, que hoy tiene 2.800 empleados, bueno, muy probablemente cuando cambie el viento, se va a quedar con 500 y traerá el 90% de los productos de Brasil, como suele pasar en estos casos, cuando entregamos todo, ¿no? Si le entregamos la cerveza a los brasileños pobres no por ser brasileños, no tienen la culpa, es una multinacional, digamos, extranjeros, digamos, la cerveza, el cemento, el acero, porque la verdad que lo tenga Pablo Roca hoy es lo mismo que sea un extranjero, de hecho la casa matriz está en Luxemburgo. Los grandes capitales, a veces cuando El trigo, eh, el trigo. bueno, ni hablar, todos los granos ya hace rato y desde los acopios hasta las grandes exportadoras son todas extranjeras, excepto una que en realidad ya en la escala, cuando una empresa nacional toma una escala de multinacional, realmente actúa como multinacional. Vicentín era una empresa nacional, pero actuaba como multinacional, ¿no? Lo sabemos bien. Eh, Así que bueno, es difícil, es difícil. Actuaba como multinacional, pero le pedía préstamos al Banco Nación de el macrismo, te recuerdo, ¿no? Dato bueno, Por ¿no? supuesto. Las empresas multinacionales, si querés hacemos un paréntesis ahí, las empresas multinacionales cuando dicen que traen dinero de afuera prestado, en realidad están especulando, como se demostró ahora que estos meses salió la cantidad de divisas que el Estado Nacional tuvo que disponer para que esas empresas pagaran sus créditos intraempresas, ¿no? O sea, cuando conviene por el tipo de cambio, piden el préstamo y después cuando pueden hacer una diferencia, lo devuelven. Y así nos siguen expoliando. Pero a lo que iba en el discurso era la gran empresa, la mega empresa, digamos, pierde la parte ética, si querés, o idílica del empresario local y se comporta como una multinacional. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay ciertas actividades y ciertos tamaños y escalas que, bueno, tienen que estar de alguna manera protegidas o controladas o estatales. Depende de qué estemos hablando, ¿no? Pero no podemos liberar a que cada cual haga lo que quiera cuando de esa decisión depende un pueblo, o dependen 10 pueblos, o depende una ciudadanía entera, como está pasando con el tema del trigo y del pan y de todo lo que nos está pasando ahora, porque no tenemos herramientas para controlarlos. Herramientas que pudimos haber tenido, agrego yo desde mi lado. Y te voy a llevar a otro lado para no comprometerte. ¿El acuerdo No, con el fondo es una complicación o una necesidad de urgencia? a ver, yo como empresario te digo que no, y creo que como ciudadano no me escapo a la realidad que le podría tocar a todos, a cada uno de los laburantes de Argentina. Yo creo que un no acuerdo con el fondo hubiera traído una situación de inestabilidad económica grave, que podría haber generado una estabilidad política más grave, porque tampoco tenemos un gobierno fuerte, ni mucho menos, con lo cual, si no se hubiera firmado con el fondo, la inestabilidad política que se hubiera aparecido hubiera corrido riesgo
de que el nuevo gobierno, y me baso en las elecciones de hace unos meses nada más, sea un gobierno que acuerde automáticamente con el fondo entregando absolutamente todo. Entonces, ante esa situación y ese riesgo, yo creo que no teníamos posibilidades de correrlo, ni la más remota, creo yo, y por lo tanto el acuerdo con el fondo es patear la pelota por delante, no es la salvación de nadie en absoluto, al contrario, te restringe grados de libertad que para la política económica de un país son indispensables. Con el acuerdo los tenés restringidos, pero te aporta ciertas certezas que para el desenvolvimiento de la actividad económica es fundamental. Para los pymes ni que hablar. Y bueno, de a poco yo creo que igualmente estuvo negociado con cierta dignidad y lo que se consiguió fue no deja de ser bien ponderable porque te exige una reducción del déficit relativamente, obviamente, relativamente porque hay que ver de dónde venimos, ¿no? Baja un medio punto y que es relativamente también fácil de conseguir hoy en este escenario, pero tenemos que estar digamos, comprometidos en que se va a crecer. La inercia del crecimiento del año pasado ya te da 3 puntitos para el año 22 de inercia nada más. Y con subir 5, el PBI, digamos, 3 más 2, ya ese medio punto de déficit en valores reales queda neutralizado, digamos, es lo mismo que los 3 puntos del año pasado. Entonces parece probable, posible, en este año, yo ya del 23 no me animo a decirte nada, pero se supone que tenemos prácticamente 6 años, 4 años y medio sin pagar nada, y lo que queda 6 años con pagos muy bajos, que te permiten usar el saldo positivo, digamos, de la balanza comercial para el desarrollo local. Acá el problema principal que vamos a tener este año, creo yo, no va a ser de las cuentas externas, digamos. Acá vamos a tener el problema de la inflación con la guerra, principalmente, bueno, más lo que puede aumentar las tarifas, más lo que puede acompañar el dólar la inflación, digamos que fueron anclas que en el año pasado se clavaron de alguna manera, ahora se están levantando y eso va a liberar. Yo creo que 50% sería un logro, repetir el 50% del año pasado, creo que va a ser más, así que ahí es donde hay que trabajar firmemente para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y el mercado interno se deprima. ¿Tenés alguna propuesta pensada como a PYME para llevar al Ministerio de Economía o de Producción o eso en los próximos días? Mira, hoy justo estuvimos en comisión directiva y bueno, estuvimos hablando sobre esto, justo se está firmando, así que obviamente el tema del fondo prácticamente nos absorbió todas las charlas que tuvimos, pero bueno, hoy no hay demasiadas recetas para aplicar más que ponerse las pilas con atacar los intereses concentrados. Pasa que este gobierno no ha demostrado demasiada fortaleza en ese sentido. Ahora, con la bolsa de harina duplicándose, algo hay que hacer, no puedes quedarte cruzado de brazos y decir no tengo herramientas. Ahí es cierto que las herramientas fiscales las tiene que otorgar el Congreso y hoy tenés un Congreso con mayoría de representación de los intereses que se hacen la panzada con estos precios internacionales de los granos. Entonces, tenés el Banco Central, que podrías aplicar un tipo de cambio diferencial, por ejemplo, para bajar el precio interno de los alimentos. Ahora, es una jugada machaza, digamos, ¿no? Que hay que bancársela, porque es difícil aplicar un tipo de cambio diferencial para un tipo de grano y no para otro. Creo que es bastante complejo ¿Cómo me estás hablando de un valor del dólar específico para la harina? ¿Me estás diciendo eso? no, claro, para la exportación de cereales, ponerle, para exportación agropecuaria un valor, lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Un valor para el que exporta industria otro y para el que exporta servicios otro. Por ejemplo, si con eso vos querés desarrollar Cuando hablas de un valor, servicios, poneme números para la gente que está del otro lado. Cuando hablas de un valor, ¿de cuánto me sí, hablas por cada cosa? por ejemplo, no sé si para el que exporta granos, en vez de darle 110 mangos, le das 70, es prácticamente lo mismo que una retención. Para el que exporta servicios, por ejemplo, el que hace software, le das 200 mangos por dólar, entonces el tipo, en vez de triangular por Uruguay, como están haciendo la mayoría, que los pibes que laburan el software cobran en Uruguay para traerse el blue, ¿viste? Que hacen toda esa maniobra
y con eso los pibes, que los programadores, ¿no? Me refiero, está bien, terminan gastando en Argentina buena parte, pero todo eso no pasa por el Banco Central y hoy nos hacen falta dólares. Bueno, le hace el doble de pesos. Por ejemplo, es una medida que en algún momento nada, está al alcance de un gobierno, pero bueno, se va a enfrentar. Vos fíjate cómo se posicionaron los del campo, que antes de que el trigo tomara los valores que tiene, ya mandaron el pedido, digamos, vía judicial para que le saquen las retenciones, no para que no se las aumenten. Ya le marcaron la cancha, ¿viste? No para que no se las aumente, sino para sacárselas directamente, aduciendo que como no había presupuesto votado, la medida se tenía que caer. Y hoy ¿Esta sin, postura, mira, esta postura del campo perjudica a las pymes de tu lectura? mira, si a mí me perjudica, está todo muy entrelazado. Por un lado, los commodities, digamos, son la base de todo, ¿no? La energía es la base prácticamente de cualquier insumo. Vos querés comprar un kilo de chapa, mantiene una cantidad importante de energía arriba. Entonces, si sube el petróleo, sube el gas, eso impacta en las pymes. Pero en los alimentos también, porque si vos le pagás a una persona los sueldos de la gente, tienen que ser los lógicos que le permitan no solo alimentarse, pero, digamos, no pueden perder poder adquisitivo. Y si tienen que comer rabacillo todo el día, no te sirve. Vos necesitas que, aunque en mi actividad puntual la harina no tenga absolutamente nada que ver, incide en los salarios de los trabajadores. De alguna manera, esa inflación hay que acompañarla. O sea, el alimento es parte fundamental de la canasta de un trabajador. Si los alimentos suben, los salarios tienen que subir. Ahora, si suben los salarios, es un componente del costo que de alguna manera hay que trasladarlo a precio. Y así entramos en una vorágine, en un círculo vicioso del cual es difícil salir. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que los alimentos en el mercado interno sean baratos, que sean fáciles de adquirir para toda la población. Después la exportación, bueno, ojalá cada cual pueda hacer el mejor negocio del mundo, siempre y cuando no caigamos en el origen, al principio de esta charla, que se conviertan en multinacionales que presionan al gobierno, deterioran la democracia y bueno, y ahí empezamos a roscar el tema que no Situación que paramos yo no más. descarto, ¿eh? Situación que yo con el dólar como está y te estás diciendo les gusta el fondo, van a pedir 5.000 millones de dólares más cuando tomaron 45, yo no descarto que estén jugando a eso, porque si no es irrisorio el discurso. No, los 5.000 extra es porque, de hecho ya se ve hoy todavía, que el dictamen de comisión, ya el dólar contado con liquidación bajó casi más de un 7%, un 5%, ponele. Eso, bajar el blue, bajar el contado con liquidación, es una manera, aunque vos no creas, de bajar la inflación. O sea, el dólar blue, mal que mal, marca muchas expectativas y está que... La oposición en manos de Tetaz acaba de decir, les gusta el fondo, van a pedir 5.000 palos más. Lo acaba de Bueno, decir pero en la Cámara. es que lo que dice de tetas de 5.000 palos son los 5.000 palos que se pagaron el año pasado, que en el acuerdo está que se devuelven. O sea, el año pasado se pagaron 5.000 palos del fondo, Sí, casi 4.000 yo y lo pico. tengo claro, pero cuando vos tenés ese nivel de discurso, Juli, al común de la gente le llega que estamos endeudando o que Alberto está Bueno, endeudando al país cuando en realidad no fue así. bueno, por eso tenemos que hablar mucho del tema, tratar de llegar a toda la gente y por eso estamos nosotros también en la PYME, digamos, las cosas que yo digo, trato en el universo en el cual me muevo, tratar de expresar lo que creo que es real para que no se confundan, pero es como estamos diciendo, esto no es más que la devolución de lo que se pagó durante la negociación, que duró 2 años. Sí. Hasta que no se pudo aguantar más, ¿no? Porque la verdad que nadie quiere quedar encorsetado con las medidas del fondo, pero ya el vencimiento del 22 de marzo no se podía evitar porque no había reservas netas para soportarlo. Bueno, ya está, se acordó o se va a acordar, le falta poco y nada a la firma del acuerdo y esa plata va a estabilizar, aunque suene raro, pero va a colaborar en la estabilización de la economía. Lo va a desestabilizar en buena parte la guerra, ¿no? Ahí tenemos que hacer equilibrio, pero con otras herramientas. Claramente. Bueno, Juli, tengo 6 minutos para cerrar. Cerrar como vos quieras, pero primero te quiero preguntar. Lo tenés enfrente al presidente de la sociedad rural. ¿Qué le decís desde APIME?
Que a mí le diría que sean conscientes que lo son, imagino, pero que la solidaridad es un acto encantador, que prueben que vivir en Argentina es un regalo de Dios, aunque yo no sea muy creyente, pero se lo diría igual. Poco, pero Y bueno. que, y Yo tampoco, que, pero bueno. nada, pero bueno, para hacer una frase hecha que suena bien, pero que buena parte de lo que tienen se lo den a la sociedad argentina y que en algún momento la tienen que aportar para que la sociedad en la que vivimos sea más justo. Que vivir en una burbuja, en una torre de cristal, pero con un foso lleno de cocodrilos porque no se te arrime el común de la gente, no está bueno. Y que de buena parte del nivel de injusticia en el país que tenemos es por las actitudes históricas de la sociedad rural. Ojalá pudiéramos convencerlos de que vivir en un país más justo es mejor para todos, hasta para ellos también. Bueno, te he visto convencer a mucha gente, así que te creo capaz. Juli, cerrá como quieras, tengo 4 minutos, dale. Bueno, vamos a tener un año en el que va a haber hay posibilidades de que el crecimiento se dé, que haya más trabajo para todos, que aumentando el nivel de actividad de trabajo baje el desempleo y por ende los salarios de la gente se recuperen, ojalá lo más rápido posible. Dependemos mucho de las actitudes de actores como los que acabamos de nombrar, de la sociedad rural y demás, para que los alimentos no vayan por las nubes en esta condición, en esta situación de guerra que estamos viendo a nivel mundial, y que buena parte de lo que nos pasa, por si no casi toda, depende de nosotros, aunque seamos chiquititos, aunque creamos que no tenemos fuerza, está en asociarse, en gremializarse. Igual que los trabajadores se defienden, los pymes podemos hacer lo mismo, y así la sociedad en su conjunto. No hay que competir uno contra otro, sino que sumados seguramente vamos a conseguir una sociedad más justa, así que nada, no se guarden en la casa mirando Tinelli, escuchen desde afuera que es lo mejor que pueden hacer para sentirse bien y saber cómo encarar esta lucha. Ahora sos vos el que cierra siendo un amigo y te lo agradezco, pero yo antes de cerrar quiero decir algo. Qué lindo salís en la tele, ¿eh? Pero quiero decir otra cosa. Aunque hagan lo que hagan, Moreno sigue siendo nuestro, señora. No lo compartimos ni lo dividimos. El único bien no divisible que tenemos en este programa es Julián Moreno. Bueno, Juli, te queremos mucho. Te mando un beso Ya grande. está bien, Gracias por Jorgito, estar. abrazo, saludos a todos ahí, chao.